Estamos todos conectados. Reciban un cordial saludo. Estamos iniciando nuevamente la semana, lunes 23 de marzo del 2020. Estamos en el día 8 y en el módulo 8 también del curso de formación de auditores. Para mí un gusto poder acompañarlos en este módulo especial. Vamos a salir un poquito de la norma internacional ISO 19011 y vamos a hablar de un módulo que, si bien es cierto, lo habla de manera ligera la norma internacional, que es con respecto a las competencias de los auditores, pero considero importantísimo haber preparado este módulo porque también a veces tenemos circunstancias en donde no sabemos cómo manejar diferentes tipos de auditados, ¿ok? En este módulo que he preparado vamos un poco a presentar los tipos de auditados más comunes y más retantes que podríamos tener en una auditoría, y les voy a compartir algunas recomendaciones que a mí personalmente me ha funcionado en estos años de auditoría y cómo lo he podido ir también manejando con sumamente desde el principio del respeto y desde el principio también del entender al auditado. ¿Ok? Entonces, prepárate porque vamos a ver diferentes tipos de auditados, características también, para que tú puedas reconocer cuando estás en un proceso de auditoría de primera parte, auditoría de segunda parte, o auditoría de tercera parte, inclusive, que puede ser de que te estás preparando para ser auditor líder o ya eres auditor de un ente certificador y estás comenzando y te puede tocar este tipo de auditados. Después los quiero contar una historia, comenzando por ejemplo con el primer caso. ¿Qué hacemos cuando tenemos un auditado nervioso o ansioso? Recuerdo hace varios años, una empresa estaba auditando la norma ISO 9001, si no me equivoco, y estaba en el proceso de recursos humanos y prácticamente con una persona, con una señora que era la jefa de recursos humanos, le estaba pidiendo pues todas las evidencias que sustentaran, por ejemplo, el 7.2, que es el tema de las carpetas de personal, que deben tener todo el sustento de educación, formación o experiencia, que es lo que nos piden las normas ISO. En ese momento que estábamos pidiendo un poco la información, yo le comento, pero aquí de estas dos personas, más esta tercera persona, no tengo sustento de la experiencia, ¿no? Como dice el Manual de Organización de Funciones o Perfil de Puesto. Y la señora en ese momento se puso tan nerviosa y me dice, no, pero Alex, en este momento, dame unos minutos, por favor te lo voy a traer. Comenzó a buscar, no, con todo gusto, le doy, no unos minutos, le doy 10 minutos porque todavía no acaba la auditoría, ¿no? La señora comenzó a buscar, comenzó a llamar a su asistente, la cosa que no encontraban esos registros, y en ese momento pues se le notaba porque sudaba, ¿no? Se le veía que la persona estaba sudando, ¿no? Fue una situación bastante retante para mí porque, digamos, no sabía cómo manejarlo. Lo único que me ocurrió en ese momento es decirle, está bien, puede tomar un vaso de agua, tranquilícese, que no estamos todavía diciendo que esto es un incumplimiento. No, pero Alex, dame unos minutos, por favor, dame unos minutos. Y en eso la señora se cae y se me desmaya en plena auditoría. Y era una situación en la cual, digamos, yo como auditor me sentí inclusive culpable, inclusive, porque yo dije, algo estoy haciendo mal, capaz he entrevistado, he sido muy directo, he pedido la información de una manera capaz no tan cordial, sin respetar el principio del respeto. Después que sucedió eso, la señora se le bajó la presión, de hecho, y la tuvieron que trasladar pues a una clínica cercana. Pero después descubrí, porque tuve una entrevista después con la alta dirección, que la alta dirección había puesto una regla en esta auditoría, que había puesto que aquel proceso que tuviera una no conformidad, prácticamente no le renovarían el contrato. Entonces había creado esa cultura, porque había habido capaz un consultor que le había dicho, en esta auditoría, por favor, ninguna no conformidad, y habían puesto hasta como meta de los objetivos de calidad.
y pues la gerencia, todavía una gerencia dictatorial, pues normó que aquel proceso que sacaron la no conformidad, prácticamente no le renovaban el contrato. Entonces la gerencia en el día 2 se me acerca, me dice: Alex, he estado al tanto de lo que ha sucedido, la verdad te quería pedir disculpas porque sucede esto, ¿no? He dicho esto, he dado estas políticas, estos lineamientos y al parecer que tal mi colaboradora, tal persona se puso nerviosa, ¿no? Entonces prácticamente yo estaba inclusive bastante sorprendido por esta forma de cómo la alta dirección había abordado la auditoría y inclusive, ¿no? Casi llegamos a decirle: te voy a poner por 5.1, entonces por liderazgo, ¿no? Entonces fue una situación de verdad bastante bastante retante para mí quería un poco comentarlo porque podemos tener una situación en donde tenemos distintos tipos de auditados. La idea de este módulo es saber cómo lo manejamos, qué recomendaciones podríamos tener si tenemos un auditado nervioso, un auditado ansioso, ¿no? En esta filmina he podido un poco compartirles algunas recomendaciones que podríamos tener en cuenta en caso tuviéramos esta situación. Por ejemplo, hay muchos casos en los cuales el auditado se pone nervioso porque piensa de que sobre él recae toda la responsabilidad o piensa que estamos auditando a la persona. Esto es muy importante. Yo como auditor podrías un poco, si observas cierto comportamiento de ansiedad, el lenguaje corporal es muy importante que podamos leer nosotros como auditores, ¿no? A veces la persona un poco se pone y a veces está sudando, ¿no? Y a veces hasta el pie se está moviendo, ¿no? Es un indicador de ansiedad o la mano no deja de moverse en el escritorio. Entonces hay que estar alertas y decirle: está bien, todo bien con la auditoría. Antes de empezar, quiero comentarte que este proceso es un proceso donde se audita justamente toda la parte de los requisitos. Sin embargo, en ningún momento vamos a auditar a la persona, sino si hay alguna desviación, pues es con respecto a los requisitos de norma y con respecto al proceso que estamos auditando. Así que ten la tranquilidad y siéntete tranquilo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si sigue nervioso, sigue ansioso? Pues puedes parar un rato la auditoría y quizás ser un poco más empático y dedicarte unos minutos a conversar algo que está fuera del tema de auditoría. Pararte, capaz si hay una sala para tomar un vaso de agua o un café, pues un rato ir con el auditado para ver si se pueden tomar un vaso de café y por ahí disminuir la tensión quizás, ¿no? Son algunas cosas que quizás podríamos hacer. Ahora, en ese proceso en el cual ustedes conversan unos 5 o 7 minutos de otro tema, pues ir explicándole al auditado, ¿no? Que se tranquilice, que en realidad este es un proceso de mejora continua. Si es una auditoría interna y su primera vez, todos hemos pasado por eso, contarle capaz una pequeña historia cuando tú has sido capaz como coordinador de un área, o contar una historia capaz de otra empresa que estaba bastante parecida en la situación y después cómo lo afrontó. Darle tranquilidad al auditado para que pueda tener la suficiente confianza de mostrarte las evidencias que tú estás buscando. Y quizás también me ha sucedido que los auditados a veces se ponen nerviosos por el lenguaje corporal del auditor, y esto un poco también hago mea culpa, porque cuando yo inicié era bastante técnico, pegado a la lista de verificación, y a veces el auditado consultaba: ¿y qué estás anotando, no? Pensaba que todo lo que anotaba tiene relación directa, que le estoy dejando algún hallazgo de no conformidad o alguna desviación. Es muy importante entonces, si estás usando una lista de verificación, sin que el auditado inclusive te consulte, pues hacerle o comentarle que la lista de verificación es básicamente también para anotar evidencias de conformidad, que es el objetivo de la auditoría. Entonces a veces el auditado piensa que tú estás anotando ya ahí el incumplimiento, la muestra, la desviación, pero si le damos la comunicación oportuna, decirle: por si acaso, Alex, ahorita lo que estoy anotando es básicamente la muestra que estoy tomando para sustentar que hay conformidad en el proceso. Entonces, si me vas a ver en algún momento anotando en mi lista de verificación, es porque es parte de los procedimientos de auditoría interna o auditoría externa y tengo que cumplir con ese procedimiento. En casi el 100% de auditados lo entienden
y son muy colaborativos, te aseguro, ¿no? En esta experiencia de haber auditado algo de 1.500 empresas en auditoría de segunda parte, primera parte, tercera parte, la mayor cantidad de auditados lo entienden y son muy colaborativos si le explicamos de esa manera. ¿Ok? Entonces son algunas recomendaciones en caso pues tengas el primer tipo de auditado, que es el auditado nervioso. Vamos con el segundo caso. Un segundo caso es una situación bastante retante, bastante a veces una de las situaciones más difíciles si tenemos un auditado enfadado o resentido, ¿no? Yo me acuerdo en una auditoría de seguridad y salud, tuve un un auditado que era un jefe de seguridad y salud muy molesto, muy incómodo, muy colérico, ¿no? Yo me daba cuenta desde el inicio, ¿no? Yo entré al proceso de auditoría y desde el inicio me dijo, ¿y tú cuántos años tienes? ¿No? ¿Qué tiempo tienes trabajando en seguridad y salud? ¿No? ¿Cuántos años de experiencia tienes en construcción? ¿No? Entonces de frente como que te comenzaba a medir, ¿y por qué me pides este registro? ¿No? Entonces, hay algunas recomendaciones porque mientras que no vaya la persona, tú puedes, digamos, tener esa situación, ¿no? Pero este tipo de auditados a veces también te puede generar algún tema de incomodidad y si te lo tomas personal es muy delicado, ¿no? Aquí hay que tener bastante balance emocional, inteligencia emocional, se dice, para poder entender que aquí el que está en falta, pues, o el que está en una situación de enojo, es la otra persona y tú no tienes necesariamente nada que ver, excepto que tú como auditor la estés enfadando, ¿no? Por algunas actitudes, ¿no? Pero eso, yo creo que no estamos en ese tema. ¿Qué hacemos si llegamos a un proceso de auditoría y ya por sí la persona está enfadada o está resentida, ¿no? Entonces, te puede pasar, hay situaciones en las cuales este tipo de auditado no te muestra toda la evidencia, y eso dificulta la verificación de la conformidad, ¿no? O en algunos casos cuestiona mucho del por qué le solicitas ese documento, ¿no? O en algunos casos viene ya con ciertas experiencias que hace que él no crea en el proceso del sistema de gestión. Muchas veces este tipo de auditados hay que entender, primero, la primera recomendación, yendo un poco a la filmina que hemos puesto, es no tomarte nada personal. Eso yo creo que es muy importante como auditores y también en la vida personal. Eh, Muchas veces, a veces los auditores nos los tomamos personal un comentario, nos los tomamos como que si nos lo están diciendo de frente a nosotros y quizás eso hace que también reaccionemos de la misma manera. Un auditado te puede decir quizás, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Entonces, si tú te lo tomas personal, lo que viene en tu mente automáticamente puede ser, oye, ¿qué se ha creído ¿no? O sea, me está diciendo que soy muy joven para poder auditarlo. Entonces, digamos que la mente a veces te traiciona y comienza a sacar algunos pensamientos como que de responder en el mismo nivel. Yo creo de que aquí ayuda mucho la tolerancia y el entender que quizás la persona está en su justa razón de comprobar que el que está auditando pues tiene las competencias. Pero si te lo tomas personal puedes responder en el mismo nivel y quizás también tú como auditor te blindas y no eres empático a qué le puede estar pasando, por qué le está reaccionando así. La verdad es que es súper retante, en algunos casos inclusive no te digo que lo he manejado al 100%, ha habido situaciones en las cuales podremos haber tenido una situación bastante enérgicamente, bastante incómoda, pero después se ha ido solucionando, ¿no? Muchos de estos auditados que son un poco enfadados o resentidos, hay que ver un poco si es posible qué es lo que ha causado ese enfado o ese resentimiento y si tiene relación directa con lo que estamos verificando. Yo le he colocado acá un poco la experiencia de los comentarios más comunes que he podido entender del porqué de su enojo, ¿no? Algunos auditados dicen, al final nos dicen, cuando le haces la consulta, ¿no? Tranquilo, todo bien, hay alguna situación que quizás no estoy llevando bien, tú te pones en el otro lado, ¿no?
no, Alex, no es contigo, lo que pasa es de que llevo años en esta empresa y considero que el ISO no aporta valor. Entonces, en algunos casos he escuchado, por eso lo coloco acá en la filmina, y estar atento a ese tipo de comentarios porque si bien es cierto, tú como auditor eres uno de los primeros embajadores del ISO, sin embargo, puede haber una experiencia incómoda del auditado que le ha hecho creer esto que el ISO no aporta valor. ¿Y por qué? Porque puede haber sucedido, como dice en la segunda filmina, que no le he encontrado la razón, digamos, de la flexibilidad o inclusive ha habido auditados que le han hecho trabajar para la auditoría, ¿no? Las últimas semanas o los últimos meses han trabajado hasta 10, hasta 12 horas. Entonces tú como auditor llegas con un espíritu de verificar la conformidad, de la mejora continua, pero esta persona también es un ser humano y piensa que el tener ISO es prepararse para la auditoría o haber trabajado más de las 8 horas que es su horario normal. Entonces, a veces su enojo viene a veces amarrado a que la cultura de la organización lo ha preparado para que se preparen para la auditoría y no para que el sistema de gestión sea un elemento para la toma de decisiones o un elemento, un componente de negocio. Entonces, en algunos otros comentarios te dicen, pues, esto es un sistema, es mucho papeleo, ¿no? Y bueno, en algunas razones, la idea que tú como auditor es escuchar, digamos, no debatir en ningún momento, no vas a decir, oye, pero estás equivocado, ¿no? Esto no es un sistema de papeleo, ¿no? O ¿por qué dices que la ISO no aporta valor? Entonces, si tú te pones como auditor en ese mismo nivel, lo que vas a crear es un confrontamiento y no se debe llegar a eso, ¿no? Habría que escuchar, ¿no? Ah, entonces usted, señor, dice que digamos, este es un sistema que le ha originado bastante papeleo y capaz ser un poco empático, ¿no? Es cierto, yo he observado, no quizás aquí, en la organización que estoy auditando, pero en algunas otras organizaciones quizás he visto o sentido que el diseño del sistema ha involucrado demasiado documentación, que no es el espíritu de la norma, porque la norma busca flexibilidad en el proceso, busca mejora continua en el proceso, e inclusive las nuevas versiones han omitido el sistema, digamos, de información documentada a un solo concepto, ¿no? Pero quizás esta experiencia pasada le ha hecho pensar que este sistema no aporta valor, ¿no? Y quizás le doy toda la razón, como hay otras organizaciones que ha sucedido. Pero yo considero de que por lo poco que estoy revisando, pues hay cierta flexibilidad en lo que usted está avanzando, ¿no? Entonces, digamos, hay veces que hay que ser un poco empático en entender la causa del enfado o la causa del enojo, porque quizás podemos tener una puerta en donde el auditado, y con toda honestidad, y ser personas, ¿no? El auditado dice, qué bien, o sea, este auditor un poco, quizás yo estoy equivocado o estoy hablando con la mente caliente, pero el auditor me escucha. Basta que el auditado diga, el auditor me escucha, se abre. Estoy 100% seguro que no hay persona que no se abra, a no ser pues que ya has llegado al límite del estrés y no quiere saber nada del ISO, ¿no? Pero estoy 100% seguro que el auditado se abre. Entonces, escucharlo un rato, qué ha sucedido, por qué siente usted que el ISO no aporta valor, ¿no? Ser empático, digamos, capaz reflexionar que quizás esa experiencia también lo has visto en otras organizaciones o en otros procesos, pero no quedarse en la afirmación, sino decirle de que esto puede mejorar y esto, digamos, del sistema de gestión es un sistema de mejora continua. Si por A o B el diseño está de esa manera, pues hay la oportunidad en la auditoría y también tú como auditor aportar valor y dejar oportunidades de mejora para que esto sea más rápido, más flexible, más estandarizado y que sea un elemento para la toma de decisiones, ¿no? Solo así, digamos, este tipo de auditados puede, digamos, también seguir en sintonía, digamos, con la auditoría, ¿no? Trata siempre con respeto, nunca estar en el mismo nivel del enojo, ¿no? Normalmente este tipo de auditados lo que a veces quieren ser escuchados, y muchas veces nosotros como auditores lo bloqueamos en una, o sea, no queremos ni siquiera escuchar porque está enfadado
y basta que nos los tomamos, no tomamos el enojo de manera personal, o sea, que lo está haciendo porque yo estoy así, porque quizás no me cae, ¿no? Entonces basta que lo tomamos de manera personal, se eleva a este nivel de riesgo. Entonces, estas son algunas recomendaciones: ser empático, contar una experiencia previa, tratar siempre con respeto, estar atentos a estos 3 puntos similares de quizás es la causa del enfado, y poder abordar este tipo de auditados. De hecho, hay una situación quizás que puede escapar a lo que estoy comentando. Yo recuerdo mucho también una auditoría de certificación, ya que un tipo de auditado que era agresivo y enojado, no tanto fue por el tema de lo que estábamos comentando, sino también nos faltó el respeto como equipo auditor, porque hizo un comentario de calificación personal en el equipo. Entonces, son esas situaciones extremas donde ya un auditor líder, si va contra ya una situación personal y esto se agrava, podría parar la auditoría y podría simplemente decir, ¿sabes qué? Aquí se corta porque ya estamos entrando en un tema de falta de respeto. Recuerdo mucho que esta organización inclusive nos cerró la puerta y nos puso candado. O sea, el gerente general nos cerró la puerta y nos puso candado. Si no fuera por la trabajadora que amablemente se apiadó de nosotros, una trabajadora de limpieza, no salíamos de esa auditoría. Entonces, hay personas así, súper, quizás que no han trabajado mucho la parte del balance emocional y pueden desequilibrarse. Entonces hay que estar al tanto y bueno, quería comentarlos también por un tema también de aprendizaje y de que ustedes tengan esta información para que tengan menos riesgos en el proceso de auditoría. También podemos tener este tipo de auditado, el auditado excesivamente orgulloso. Bueno, yo la verdad no he tenido inconvenientes porque sé que normalmente un auditado excesivamente orgulloso, vamos a suponer de su trabajo, de que se ha preparado para la auditoría, es una persona que posiblemente voy a encontrar bastante conformidad dentro del proceso. Pero hay un punto en la auditoría en donde quizás si tenemos este tipo de auditados, vamos a imaginar, como dice, que tú como persona, saliendo un poco de la auditoría, te has esforzado, por ejemplo, un fin de semana, un viernes, en poder ordenar la casa, en poder pintar la sala de recepción, en poder amoblar de nuevo, digamos, la sala de invitados, y convocas a una reunión de familiares o amigos y digamos, lo primero, digamos, que tú esperas quizás es que, oye, ¿no? Qué bien, ¿no? Se ve bien la sala, se ve bien la remodelación, estos cambios que has hecho. Pero viene un amigo, viene un familiar y lo primero que ve es, oye, ¿qué pasó ahí? Hay un hueco. Ve el punto negro o el punto rojo, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Falta un color, quedó un poco... ¿Qué pasó? ¿Te saltó la pintura? ¿No? Entonces, quizás tú si eres una persona bastante amable no le vas a decir nada, pero por dentro quizás te lleves una sensación de incomodidad. Entonces, un auditado excesivamente orgulloso normalmente se prepara bastante para la auditoría, está bastante orgulloso de su trabajo. Entonces, algunas recomendaciones que yo siempre doy es, al inicio no buscar el punto rojo, o sea, no comenzar diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí es donde no has terminado, no lo has hecho, aquí está la falta. De hecho, como yo siempre digo, la auditoría es la búsqueda de la conformidad, pero no comencemos al inicio buscando el punto rojo. Reconocer en caso aplique el buen trabajo que has realizado. Tú vas a seguir revisando y posiblemente vas a encontrar mucha conformidad. Te lo digo con experiencia, te lo digo con seguridad. Este tipo de auditado se prepara para la auditoría, se esfuerza y lo que a veces se espera, pues, es un reconocimiento en decir, oye, muy bien, buen trabajo. La verdad es que hay un alto grado de conformidad y se ve, se nota un profesionalismo en el trabajo. Esas palabras son claves porque ese auditado al menos se va a sentir reconocido por esas horas, esos días adicionales que le ha dado a ese proceso y en muchos casos inclusive se prepara para tu visita como auditado. Entonces, mal sería de nosotros venir y con toda la intención de decir, aquí está mal, y no reconocer esos puntos fuertes. Inclusive yo les digo, esto lo voy a anotar como una fortaleza en caso aplique, ¿no? Me permite ponerle en mi informe como una fortaleza y el auditado muy bien, ¿no?
Y eso no quiere decir que pues no pueda tener algún caso de desviación, incumplimiento o no conformidad en caso aplique. Obviamente, y con este tipo de auditados tienes que ser sumamente profesional en sustentar de acuerdo a norma y lo más importante hacerle entender que esto siempre es un punto de mejora, ¿no? Y tú estás seguro que por el profesionalismo que él tiene, lo va a solucionar. O sea, decirle que lo va a solucionar y es parte del proceso de mejora de la organización, ¿no? Entonces, no hay ningún problema y yo creo de que puedes manejarlo con estos puntos a este tipo de auditados. Y finalmente tenemos el auditado distraído, ¿no? Este es un último caso. A veces hay personas en las cuales pues están mirando a otro lado, te dicen, oye, tengo un par de llamadas, espérame un rato, y tú como auditor pues te quedas ahí. Y a veces ellos no lo hacen con mala intención, la verdad es que tienen bastante carga de trabajo, o sea, no hay que pensar de que no te quieren atender, pero sí hay que comentarles y decirles que tu tiempo es limitado. Es importante que si tú observas que el auditado está muy distraído, está saliendo, está con una llamada, está con otra reunión, hacerle entender, porque hay que ser flexibles, pero hacerle entender, Alex, yo veo que está saliendo bastante, falta solamente 15 minutos para acabar, te comento que tenemos solamente 2 horas y media para auditar tu proceso. Y si no acabamos, no puedo dar conformidad a los requisitos que tengo en la lista de verificación. ¿Me permites, por favor, sentarnos aquí por un momento, dejar el teléfono, quizás delegar a tu asistente y cerrar este proceso? En la mayoría de casos, el auditado te va a decir, discúlpame, la verdad es que estoy con una reunión acá, con otra reunión acá, sentémonos y cerremos este tema. Estoy sumamente seguro. Es la mejor manera de planificar bien los tiempos para poder abordar este tipo de auditados. Bien, señores, entonces hemos compartido 4 casos: un auditado nervioso, un auditado enfadado, un auditado excesivamente orgulloso y un auditado distraído. Para los que están, por ejemplo, siguiendo esto por la transmisión de YouTube, ¿qué tipo de auditado te ha tocado en algún momento, ¿no? Es importante identificar, ¿no? La experiencia que hemos tenido y cuál consideras tú que es el más retante. A ver, les lanzo la pregunta para los que están también en la sala de chat esperando la ronda de preguntas. ¿Cuál consideras tú que es el más retante? A ver, y ahí me comentan cuando va a la ronda de preguntas, ¿no? Bien, señores, de mi parte ha sido un gusto nuevamente acompañarles en este módulo de auditoría. Ya estamos en el módulo 8. Para mí ha sido un placer y quería darle este módulo adicional que no lo profundiza la ISO 19011. Sin embargo, esto básicamente es experiencia pura. Y quería compartirles para que ustedes tengan un mejor abordaje cuando hagan su auditoría y puedan tener esa experiencia y reducir esa curva de aprendizaje. Sin más, si te ayudó este video, me ayudaría mucho que lo compartas, aplica lo aprendido para que otros profesionales se beneficien. Y para los que están ya en la sala de chat, comenzamos con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Saludos con todos.